Bienvenidos a este espacio dedicado a conocer a diversos profesionales de la salud, donde exploraremos cómo integran la tecnología BioWell para mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. Hola, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de mi gran amigo, el doctor Juan Diego Maldonado, un destacado médico y cirujano con más de 23 años de experiencia en el campo de la medicina biológica e integrativa. El doctor Juan Diego Maldonado es especialista en homotoxicología, neuropsicología y medicina ortomolecular, con una formación académica que abarca prestigiosas instituciones a nivel internacional. Él ha sido un líder en el uso de las terapias complementarias para mejorar la calidad de vida en sus pacientes y actualmente es el presidente fundador de la Asociación Holística del Ecuador. Él ha combinado sus conocimientos en fitoterapia con la medicina biológica integrativa para ofrecer el enfoque holístico y científico en el cuidado de la salud de sus pacientes. Y hoy nos está acompañando específicamente para compartir su visión y experiencia en el uso de la tecnología BioWell con sus terapias naturales y modernas en beneficio al bienestar humano. Hola Juan Diego, es un placer volver a verte después de tanto tiempo. Les comento que Juan Diego fue uno de mis profesores, de mis maestros, mientras yo estaba cursando la carrera de Ciencias Ancestrales en Quito, Ecuador, hace aproximadamente unos 20 años. Tuve el honor de que él sea uno de mis tutores en ese tiempo. Cuéntame un poquito cómo has estado después de todo este tiempo que no nos hemos visto. Ujú. Bueno, pues Vane, yo más bien te agradezco a ti, muchísimas gracias y disculpas por la iluminación, pero yo vivo muy cerca de la montaña, aquí en el volcán Pichincha, entonces tengo un bosque protegido acá y un ventanal muy grande y tengo bastante luz acá. Pero bueno, sí nos conocemos desde hace bastante tiempo. Para mí es un placer acompañarte el día de hoy, conversar un poco. En estos 20 años, pues he ido desarrollando cada vez más la medicina holística, la medicina integrativa, que es una medicina, por decirlo así, una medicina interna, como que si fuera una medicina interna, pero con una visión naturista, integral, sin dejar de lado la parte bioenergética del ser, que para cuando yo comencé con la práctica, pues todavía estaba envuelta en un halo de misticismo esta práctica, ¿no? Nos decían que éramos demasiado esoteristas, que no nos basábamos demasiado en la evidencia médica y todo eso. Bueno, pero mira, fueron pasando los años y muchos de los principios que maestros míos y maestros eternos, que ya los iremos mencionando, habían dicho, y ahora la ciencia nos da la razón. Es decir, que cuando tenemos una visión holista y no nos cerramos únicamente a esperar la fría evidencia, nos adelantamos al proceso de razonamiento, nos adelantamos a la prueba científica y salvamos vidas o ayudamos con el buen vivir, que es algo muy importante. Ejemplo claro y en donde más se ha despertado todo el proceso de la medicina integrativa y cómo a mí me ha pasado, cascadas de pacientes regresan al consultorio a solicitar ayuda, nuevas citas se presentan, fue la experiencia con la pandemia. Porque veníamos mencionándolo algunas veces cuando ibas a los círculos de meditación acá en la Asociación Holística, decíamos, se prepara un proceso de pandemia, hay algo que se está preparando, y estábamos hablando años antes. Se dio esa circunstancia y a través de la medicina holística integral logramos proponer sistemas de tratamiento alternativo, nuevas opciones a los pacientes y ese sistema de megadosis de vitamina C que tanto lo criticaron, el uso coadyuvante del zinc, de la acetilcisteína, incluso el uso como inmunomodulador de la hidroxicloroquina que tanto criticaron, resulta que salió de nuestras escuelas. Y luego, ya 4 años después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ahora sí dice, oigan, sabe que sí sirvió, ¿sí? Nosotros no perdimos tiempo, no esperamos a que nos autoricen, sino que tratamos de salvar vidas. Y si pudiéramos decir una estadística, la epidemiología en los consultorios de medicina integrativa fue muy buena, porque salvamos muchas vidas y tuvimos muy pocos fallecimientos frente
a un flagelo que azotó a la humanidad en ese 2020. Ahí se ratificó, por eso la gente ahora está regresando tremendamente a nuestra línea. Eso, pues como una introducción sobre la práctica, pues Vane. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Qué te llevó a convertirte en médico general, neuropsicólogo y médico integrativo? Bueno, médico desde niño, ¿no? Me gustaban dos cosas, las máquinas y el cuerpo humano. Entonces, al principio, mamá y papá, como papá era un ingeniero industrial, mi sagrado padre en paz descanse, pues decían, se va a ser tractorista, porque me encantaban los tractores. Pero también me gustaba jugar con los fonendoscopios de juguete, a revisarles a las mascotas, a papá, las rodillas, el corazón, todo eso. Entonces, poco a poco fui creciendo y me di cuenta que en verdad la medicina era mi pasión, la medicina, la biología en general, el secreto, el misterio, mejor dicho, de la vida, de cómo funcionamos. Y la necesidad de responder los porqués hizo que yo me apasione la fisiología humana, que es una de las cosas que más me apasiona para tratar de darle un significado a ese funcionamiento tan oscuro del cuerpo humano que todavía tiene muchos misterios. Entonces ahí estudié medicina. Ya luego, ¿por qué escogí la carrera de lanzarme a algo que, si se pone a ver como económicamente, no parecería tan rentable, ¿no? Porque mejor estudias si te es neurocirujano o cirujano en general o lo que sea. Decidí estudiar medicina alternativa por la muerte de mi padre. Cuando mi papá fallece, resulta que él llevaba un proceso de diabetes tipo 2 que no era muy severo, realmente lo sabía llevar bastante bien, pero de pronto en su fábrica, él se tropieza, ya tenía 82 años, y se fisura, solo se fisura la cadera, ¿no? El traumatólogo que le revisó le dijo que se olvide de trabajar y que ya tenga que retirarse y utilizar un bastón para el resto de la vida y que ya deje de estar haciendo esas cosas de jóvenes. Luego de ese diagnóstico se fue complicando su salud y lo perdimos 15 días después de eso, con una insuficiencia cardíaca. Que claro, los médicos decían es que es complicación de la diabetes, que esto, que el otro, pero él tenía una diabetes muy controlada. Pasó el tiempo, yo me puse a analizar y dije, no, lo que realmente le afectó a papá fue la depresión, porque él toda su vida dijo que iba a morir trabajando y que cuando deje de trabajar él se iba a morir, pues y cumplió su palabra. 15 días dejó de trabajar y a los 15 días se murió. Entonces yo me di cuenta que el proceso metabólico de él se complicó cardiovascularmente, no solo por los temas químicos y celulares, sino también por la fuerza del decreto que le dijeron, ese diagnóstico crudo, falto de humanismo, porque hay formas de decir las cosas. Y a veces también los médicos pecamos mucho en eso, ¿no? Llega un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, mal llamada terminal muchas veces, tiene cáncer, ¿sí? Así lo decimos crudamente, ¿sí? O un niño con alergia, algo tan sencillo, una alergia respiratoria, dicen, ya, se acabó la vida de la normalidad, tiene que restringirle esto, ya no va a poder seguir teniendo la vida de siempre. Entonces damos decretos terribles sobre los pacientes y eso afecta a nuestro interior y ese interior se manifiesta a través de la psiquis interconectada con la célula y con toda la bioenergía en la cual estamos interrelacionándonos y desarrollándonos. Esa fue la razón por la que decidí eso. Ya luego, pues con el pasar del tiempo vi necesidad justamente de profundizar el estudio de la fisiología de la mente. Entonces decidí estudiar psicoterapia, neuropsicología, profundizar un poco sobre la medicina biológica, la motoxicología. Justamente en mis primeros años de médico alternativo fue que entré en contacto con la bioelectrografía de Korotkov, con el GDB. Y pues todo eso ha seguido alimentando mi práctica médica y me ha satisfecho mucho. O sea, me soy feliz haciendo lo que hago, muy feliz. Y ahorita que lo mencionas, recuerdo que en una de tus clases nos presentaste la tecnología GDB, lo que ahora lo conocemos como BioWell. ¿Cómo fue tu encuentro con la tecnología y qué te llamó la atención en ese tiempo? Claro, realizaba mi práctica en un centro médico que teníamos por la zona del Valle, acá en Quito. Quito, para quienes no saben, pues está en medio de las montañas. Yo tengo sangre mexicana, ¿no? Pero vivo en Quito.
y mi madre es ecuatoriana. Soy hispanoamericano. Muy bien, esa es mi identificación. Pertenezco a varios orígenes. Pero vivo acá en Quito, ciudad de montañas, de volcanes. Tenemos más de una decena de volcanes rodeando a Quito, todos activos. Y en la zona de los valles, pues hay una riqueza climática, ¿sí? Justamente por los vientos, las montañas que son sagradas, que tienen toda su estructura. Y ahí teníamos un centro médico y nos visitaron de Estados Unidos unos amigos, Judy de la Rosa. Ella fue la que me puso en contacto con el sistema de bioelectrografía, GDB. eh, la primera, no la primera, la segunda máquina del doctor Konstantin Korokov, porque la primera pues era más de investigación universitaria, una especie de escritorio que tenía. Esta segunda máquina la adquirimos, nos capacitamos, vinieron unas personas de Estados Unidos que eran los representantes para América en esa época, nos capacitaron, compramos los libros de Konstantin Korokov, me los devoré por completo. Pero yo siempre he sido un poco de escéptico, ¿no? Hasta comenzar a probar, a ver qué hace, qué dice, qué lee. Y hasta ahora no me he desprendido de esa máquina. ¿Hace cuánto Justamente el tiempo fue día, esto? Más o estamos menos. hablando que yo tenía 29 años y ahora tengo 47. Entonces, ya pueden calcular más o menos, ya es casi 20 años de utilizarla. Y no la cambio porque puedo hacer una investigación con esta máquina también a nivel de líquidos, hojas, productos biológicos. Me gusta mucho, aparte del diagnóstico en los homúnculos digitales, ¿no? Y claro, justamente el día de ayer hice 3 estudios en algunos pacientes nuevos que fueron a consulta porque me permite ver la integralidad del paciente. Podemos leer qué áreas del cuerpo. Si bien es cierto, no me da un diagnóstico con nombres y apellidos, pero me acerca al mal funcionamiento de tal o cual órgano y a las emociones debajo de ese mal funcionamiento. Entonces, incluso yo he ido notando ya con la experiencia ciertas señales que tal vez no estaban descritas en los libros de Korokop, pero que uno les va reuniendo los datos y dice, mira, todos los pacientes que acuden con distimia, con estados medianamente depresivos, aparece este halo, esta ruptura en cierta parte específica del espectro. Estos pacientes biliosos, enojones o con sobrecarga hepática. Aparte de la sombra en el espectro físico, tenemos otra desestructuración en el espectro psicológico. El GDB que yo tengo usa unos filtros de plástico para diferenciar el espectro emocional del físico. El BioWell no estoy muy seguro si lo utilice. Em, pero yo soy feliz, y aparte practico ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya hacemos ozonoterapia, hacemos una sesión de meditación o hace su tratamiento si desea hacerlo el químico tradicional o hacemos el alternativo, los dos en conjunto, y vamos evaluando con el pasar de los meses, años, cómo ha evolucionado el paciente con esto. A veces hay terapias tan inmediatas. No sé si has investigado con los diapasones, que también los utilizabas tú, pero a Sí. mí me pasa con los cuencos tibetanos y con los aceites esenciales. Hacemos una meditación con cuencos tibetanos y es instantáneo. Le volvemos a tomar el examen bioelectrográfico y el campo bioeléctrico del paciente está profundamente estabilizado. Es una cosa pero maravillosa que el mismo paciente revisa y no lo puede creer. Y se siente, ¿no? Aparte de verlo, lo siente. Entonces, es muy satisfactorio. ¿Hay alguna historia memorable o caso particular en que la tecnología BioWell te haya ayudado a hacer algún descubrimiento significativo sobre la salud de un paciente? Sí, en la salud de pacientes varias veces, pero les voy a contar una anécdota acerca, a ver, yo ya lo estaba utilizando este aparatito unos 7 años por lo menos, cuando llegaron al consultorio, cuando el consultorio estaba en el centro de estudios donde tú estudiaste la carrera de ancestrales. Y llegaron unos chicos ecologistas, ¿sí? Ingenieros ambientales, y me dijeron, ¿sabe qué, Juan Diego? Sabemos que usted tiene un equipo que puede medir los campos de energía de los
de temas biológicos, ¿no? Le digo, sí, ¿en qué les puedo ayudar? Mire, estamos nosotros luchando por defender el manglar. Acá en Ecuador el manglar es una de las cosas que más se ha perdido y se sigue perdiendo, ¿no? Y estos chicos héroes porque han expuesto su vida. De hecho, ha habido persecuciones muy graves en esa zona porque estamos hablando que ellos tienen que luchar contra negocios muy oscuros, no solo los legales, sino negocios también ilegales que se esconden en el manglar. Y los chicos me dicen, miren, nosotros estamos tratando de evitar el sobrecrecimiento y destrucción del manglar, pero en las pruebas bioquímicas no logramos determinar ni encontrar una contaminación dentro de la planta. Hemos hecho pruebas bioquímicas y no se encuentra. Y nosotros sospechamos que es la susceptibilidad bioenergética de la planta que está afectando, generando una entropía excesiva en estos árboles, en este ecosistema. Le digo, perfecto, hagamos lo siguiente, tráiganme hojas, tráiganme corteza y tráiganme flores. Entonces me trajeron unas lindas muestras. Hicimos el análisis, separamos las muestras que venían de una zona protegida, sin afectación, sin deterioro, y las comparamos con aquellas que estaban cerca de estos centros de afectación, de destrucción ecológica. Y era sorprendente ver cómo las flores que no habían sido protegidas y que estaban retrocediendo y muriéndose, extinguiéndose, tenían una descarga bioeléctrica mínima, era como ver arrugado el espectro, ¿sí? Wow. Y en cambio las flores, sobre todo en las flores se veía más que en la corteza y en las otras muestras. Y las flores del área protegida, de protección ecológica, en donde no había trabajo de contaminación humana, en cambio resplandecían, eran un sol realmente en comparación con sus hermanas. Bioquímicamente idénticas. Físicamente no se podía diferenciar, ¿sí? Entonces ahí los chicos hicieron una publicación. Tengo ese libro aquí con las muestras de cómo le afectaba y cómo era la flor en su zona de no afectación. Y ellos se llevaron esas fotografías. Claro que pues no se podía utilizar eso como una prueba legal, ¿no? Porque siempre la ley te pide lo bioquímico. Pero en ese libro que tuvo una muy buena venta, mucha aceptación, por lo menos se llegó a comunicar a la gente la importancia y el cuidado del ecosistema. Y de ahí, pues, cosas que más me ha sorprendido con los pacientes. Tal vez suene sencillo, pero a mí me parece que es tan magnífico. Cuando una mujer no sabe que está embarazada y llega de pronto y le hacemos el GDB y el GDB y de pronto le decimos, hay algo en la carga uterina, está menstruando, ¿qué historia ha tenido? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pues no lo sabe. Cuando al poco tiempo, doctor, estaba embarazada. Claro, estábamos viendo la fuerza de la otra vida también compartiendo el campo bioeléctrico de su madre, entonces le fortalecía. Eh, Obviamente también pacientes con cáncer, sobre todo estas mal llamadas enfermedades terminales, cuando el tratamiento mejora su calidad de vida, vemos cómo comienza a resplandecer nuevamente. En ciertos casos, parecería que no tuvieran ninguna enfermedad degenerativa luego de un muy buen tratamiento, ¿no? Y del otro lado, pues también, lógicamente, cuando ya la vida, el término de la vida sobrepasa nuestras capacidades, porque tampoco estamos para resucitar o detener el libre flujo de la vida, pues también nosotros vamos chequeando cómo se va debilitando el espectro, cómo se va apagando. Recuerdo también de una pareja, hace mucho tiempo, ya ese estudio no lo he hecho, a menos de que sea solo de investigación, ¿no? Pero hace algún tiempo una pareja tenían sus conflictos maritales y cosas así. Y me dicen, doctores, que quisiéramos ver si somos compatibles. Y yo les digo, compatibles, caramba. O sea, tienen que ir a una terapia de pareja para que les analicen. No, no, es que hablamos de la energía de nosotros. Pues me vacunaron con eso. Les digo, a ver, hagamos un intento aquí de visualizar cómo sus espectros interactúan, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio que recomienda el doctor Konstantin Korokov en uno de sus libros. eh, y primero le tomamos en basal, individual, por supuesto, siempre. Y luego les hice que mediten el uno
con la frente sobre la frente de su pareja y con la mano en el pecho. Una meditación de, a ver, ¿qué le quiero transferir a esta persona? Y sí, sí, o sea, la visualización ya de los espectros individuales luego de esa sencilla meditación estaban fortalecidos, se penetraban, era una cosa bellísima, no se robaban energía, sino que lo compartían. Lo que necesitaban era, como decimos aquí, un buen guantazo, ¿no? O sea, ya poner los pies en la tierra y darse cuenta que son seres humanos y no son ángeles y que cada uno comete errores, que necesitan un poquito más de paciencia dentro de su relación, de hablarse las cosas claramente, pero eran profundamente compatibles y hasta ahora siguen siendo pacientes en el consultorio. Ya tienen, creo que 3 hijos, ¿no? Y van muy bien. Wow, qué chévere. Hermosa experiencia de compartir ese protocolo para personas que trabajan con parejas, ¿no? Y a lo largo de tu carrera, ¿cómo has notado la aceptación de lo que es este tipo de tecnologías, por ejemplo, en los colegas tuyos o en pacientes? Como contabas antes, hace 20 años era bastante complejo, era tal vez muy místico, muy extraño, pero en estos últimos años, ¿cómo lo has visto? ¿Crees que están más abiertos tanto los pacientes como tus colegas? ¿Cómo ves en sí la comunidad médica en general? Sí, es variable. Por ejemplo, los pacientes están muy abiertos de plano. Les encanta porque notan que, sobre todo con la bioelectrografía, uno habla muy claro, es muy puntual y les dice la verdad. Como yo le digo, a ver, cuénteme su vida porque si no vamos a la máquina de la verdad. Si me miente, aquí le aparece. Les digo. En el sentido de que muchos pacientes a veces se avergüenzan de sus hábitos, ¿no? Entonces, que tienen hígado graso y no dicen la verdad acerca de sus hábitos alimenticios y ahí en el GDB pues aparece la sobrecarga hepática y le digo, a ver cómo come, a ver, cuénteme, ¿ha limpiado alguna vez su colon? Porque aquí lo veo contaminado, entonces coménteme si se hace unos colonics o si se depura, yo qué sé. En el tema de los pacientes lo aceptan muy bien. No me he topado, tal vez, rara vez, tanto que ni me acuerdo de algún paciente que me diga, oiga, eso no sirve. Realmente yo no me acuerdo que haya habido esa situación. El paciente lo acepta mucho, ve el buen acercamiento y un lenguaje muy integrativo en ese diagnóstico. En el tema de los colegas es variable. Conozco colegas de diferentes líneas, entonces cuando hablamos de las líneas holísticas como la antroposofía, la homeopatía, la homotoxicología, la acupuntura, psicología, los psicólogos, ellos no se cierran para nada cuando hablamos de estas líneas, obviamente. Eh, en Europa hay una aceptación mucho más grande de este proceso. Yo hice también mis prácticas de neuropsicología en España, justamente. Entonces yo trabajé con algunos neurólogos, fueron maestros míos, famosos, escritores de artículos, libros que han descubierto algunas cosas, nunca se cerraron a que llegue el paciente y le diga, mire, estoy haciendo homotoxicología, homeopatía o me hicieron este diagnóstico de bioelectrografía. Ellos decían, perfecto, está muy bien, hágaselo. No sé leerlo, a veces no lo sabían, pero está muy bien, usted vaya por ese camino y nosotros le ayudamos por nuestro camino. No tenían problema de trabajar en conjunto. Eh, Depende de los países. Acá en Ecuador la cosa no es tan sencilla. Acá todavía hay mucha restricción. No sé muy bien por qué. Yo creo que es la falta de acceso a toda la información y bondades que pueden dar todos esos sistemas. Tal vez también es el tema universitario, en el cual las universidades se encuentran atrapadas dentro del sistema mecanicista todavía, en un sistema en el que antes que ir a la prevención se trata de ir hacia lo pseudo curativo, porque ni siquiera se alcanza la curación. Entonces, al no haber un sistema de que favorezca la prevención médica, pues obviamente todas nuestras prácticas como que quedan de lado. Y Colombia tiene una mayor aceptación, no hay duda, incluso en su legislación. Yo he dado charlas allá, tengo bastantes buenos amigos de Colombia, la práctica es mucho más abierta. Por allá México, ni qué decir, ellos todavía tienen incluso el Hospital Nacional Homeopático, pues están bastante abiertos. Argentina también tiene una buena apertura, Brasil también, Chile no tanto, por ejemplo. Chile es más complejo también, es un poco más cerrada la legislación. Entonces yo digo que es un tema de zonas
Es un tema que se va abriendo, tampoco podemos decir que se nos han cerrado las puertas. Se ha intentado, sí, por suerte no han pasado estas legislaciones, porque incluso iban contra los derechos humanos. Por ejemplo, en España estuvieron al borde de aprobar una legislación contra la medicina alternativa, pero no se logró porque iba contra los derechos humanos, pues, ¿no? Entonces, realmente yo creo que siempre ha habido una apertura. Pero donde se generó una ruptura, por lo menos del lado del paciente, lo repito, es a partir de la pandemia. Porque acá, sobre todo, se vio mucho paciente que previno en su casa, que comenzó a mejorar su alimentación, que no le tuvo miedo per se a la información que le llegaba, tuvo muy buen resultado cuando se contagió del COVID versus el paciente que ingresó abruptamente al sistema hospitalario, que estuvo lleno de miedo, sobreoxigenado, sobrefarmacolizado, hiperfarmacolizado, en donde ahí fueron las peores estadísticas. Entonces la gente se dio cuenta y dijo, caramba, ¿qué pasa aquí? Incluso colegas. Oye, pero ¿cómo lograste esto? ¿Pero qué pasó que le das? Entonces ahora tengo pacientes que son pediatras, pacientes que me refieren, pacientes que eran cirujanos cerradísimos, gente que no tenía se fiaba para nada de ningún sistema de medicina complementaria, y ahora tenemos ese tipo de referencias. Entonces, sí, sí ha habido una apertura, pero todavía falta muchísimo, creo yo. Pero como también trabajamos en los temas espirituales, entendemos que al fin de cuentas el ser humano actúa en esta época posmoderna, no es que vive en una época de iluminación, sino que estamos viviendo la edad de hierro, como decían en la India, el Kali Yuga, podríamos decirlo, una época en donde comienza a haber mucho rechazo hacia la espiritualidad y quienes trabajamos en el proceso de la libertad del espíritu, de la liberación espiritual, pues estamos recluidos en nuestros sitios y a veces hasta siendo perseguidos, no vamos a decir que no, pero llegará el momento de la luz y ahí nos sentiremos felices todos. Así sean nuestros nietos los que disfruten eso, ojalá así sea, porque la civilización camina de forma medio rara en la actualidad. ¿Nos puedes contar un poquito más desde tu perspectiva como neuropsicólogo? ¿Cómo crees que la tecnología BioWell y el estilo de vida pueden influir en los tratamientos de los problemas de salud? Viéndole desde la parte de la neuropsicología, pues ahora les comunico que existe una nueva especialidad que se llama la neuropsicoendocrinoinmunología. Miren así de larga. Neuropsicoendocrinoinmunología y ya está abierta y es aceptada a nivel mundial porque comenzó en Europa, se dieron cuenta de que realmente el mecanicismo en el que cayó la visión médica tradicional en separar los órganos, hígado por allá, riñón por allá, cerebro por allá, no tiene pies ni cabeza. Eso es parte de un proceso de de raciocinio, una sobresistematización de las cosas, pero que no tiene que ver con nuestro organismo, que es un universo en el cual todos nuestros planetas, llámense así a las células de nuestro cuerpo, están en constante interacción y comunicación, ya es una realidad científica. Ahora a nivel inmunológico, de medicina interna, ya casi no hablamos del hígado per se, sino de transmisiones celulares, de citoquinas, de interacciones bioquímicas muy sutiles y tan complejas en las cuales ya comienza a desaparecer la idea de glándula endocrina, porque nos damos cuenta que todas las células del cuerpo producen sustancias que pueden ser consideradas endocrinas, llámense como se llamen. ¿Quién consideraba que el corazón guardaba emociones? Ahora ya sabemos que la celularidad del corazón tiene una inervación muy profunda que guarda características emocionales. En los estudios postquirúrgicos en pacientes donantes cardíacos que han recibido un corazón, obviamente ajeno, se ha visto que cambian los gustos, cambia el perfil neuropsicológico del paciente que recibe la donación y cuando se investiga, comienzan a darse cuenta de que tienen características de similitud en gustos con el donante de ese corazón. ¿Sí? Ahora sabemos de la memoria celular uterina, de que una mujer que ha sido abusada sexualmente o que ha tenido violencia sexual o que ha tenido abortos a repetición no deseados o practicados a la fuerza, eh,
carga con una memoria dentro de su útero que tiene que ser sanada, que tiene que ser gestionada. Una mujer que ha querido ser madre y que no ha podido porque ha tenido que sufrir una histerectomía, es decir, la extracción de su útero por X razones, pierde también esa estructura y es responsable de alteraciones en su psiquis y compensaciones psicológicas para llenar el vacío de su matriz. Ahora sabemos de que los riñones sí tienen mucho que ver con el miedo, con la ansiedad, no solo por las suprarrenales que están encima de ellos. Es decir, les comenzamos a dar razón a esas ideas de los chakras, de los centros de energía que hace miles de años ya se mencionaba. Ahora a nivel celular se van dando cuenta de que sí ha sido cierto que la tiroides tiene que ver con el área de comunicación, porque las células madres del primordio tiroideo, desde época embrionaria, son las mismas de las cuales luego se van a formar las cuerdas vocales, el nervio laringio recurrente, los ojos, el área del sistema olfatorio, el sistema gustativo, ciertas áreas del cerebro que van a manejar el lenguaje. Entonces dicen, miren, todo está conectado. Y ahora, incluso a nivel de cáncer, ya se ha cambiado todo el paradigma de decir el cáncer es igual a quimioterapia. ¿Sí? Actualmente se sabe que no, lo mejor es inmunomodular el cáncer, así sea de la forma química, con los diferentes medicamentos biológicos o anticuerpos monoclonales, o de la forma integrativa como lo hacemos nosotros, con el Mistletoe o Viscum album, que también es muy conocido en Estados Unidos y a nivel mundial por sus beneficios como inmunomodulador y ayudando a la reconexión, a la sanación de la parte del sistema nervioso, la parte psíquica hacia la célula. Entonces nos vamos dando cuenta de que en verdad, si bien es cierto, no todas las enfermedades tienen un origen psicológico, pero todas pueden mejorarse si trabajamos el complejo sistema de traumas, de estrés postraumático y de falta de gestión emocional de los pacientes. ¿Qué consejo le darías a los médicos que están considerando incorporar BioWell en su práctica? Bueno, así como consejos, lo primero que lo hagan sin duda, porque es una ayuda espectacular, que se formen bien, porque es un sistema que tiene su rango de complejidad, hay que saber interpretar. Si uno lo hace de forma muy superficial, también superficial será el diagnóstico. En cambio, cuando uno lo analiza muy bien, los datos son muy satisfactorios, que siempre hagan la toma basal y luego los controles para obtener los datos de comparación. Eso es muy, muy importante. Em, que siempre se fijen en la base de la medicina holista, que es tratar lo biológico, lo psicológico y lo ambiental. Esos tres, esos tres lados del triángulo del holismo son importantísimos de verificar, analizar para que se tenga un buen resultado. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con aquellos que están viéndonos y que quizás se sientan atraídos en recibir tratamientos integrativos en combinación con la medicina convencional y también con estas tecnologías? Bueno, bienvenidos. La verdadera medicina, el espíritu de la medicina es hipocrático. Es decir, nos basamos desde un juramento hipocrático y en todos los principios que ya el sabio Hipócrates hace miles de años ya los mencionó, ¿no? La medicina complementaria, basada en esos principios y sumando otras corrientes del pensamiento alternativo, les da la bienvenida y les da un sistema de esperanza. Un sistema que tal vez tampoco puede ofrecerles una curación, pero sí una sanación. Me dicen, pero no es lo mismo curar y sanar, no. Curar es regresar al estado basal al paciente. A veces se puede, otras veces no se puede, pero sanar es llegar con el tratamiento a alcanzar un estado de calidad de vida tal que el paciente puede convivir con su enfermedad sin mayores inconvenientes, gestionando todas sus dolencias y teniendo un buen vivir o también muchas veces un buen morir. Gracias, Juan Diego, por tomarte el tiempo para estar con nosotros hoy y compartir tus valiosas experiencias. Gracias a ti, Vane, de corazón. Un saludo en tu casa, en tu hogar. Bendiciones. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en nuestro canal de YouTube. Si eres profesional de la salud y te interesa trabajar con la tecnología BioWell,
contáctanos en www.bio-wellusa.com.